Hola Vero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada agradecerte por concedernos esta entrevista. Sabes que te admiro un montón y nada, el tiempo que compartimos trabajando juntas aprendí muchísimo. Bueno, lo primero es que me gustaría que te presentes, que nos cuentes quién sos, qué te gusta, a qué te dedicas. Hola Maga, ¿cómo estás? Qué lindas palabras que me decís. Sos hermosa. Gracias por invitarme a hacer este trabajo con vos. Un placer de poder acompañarte. Bueno, mi nombre es Verónica. ¿Qué me gusta? Wow, me gustan un montón de cosas. Me gusta mucho caminar, disfrutar del aire libre. Me gusta el cine, el teatro, la música. Me gusta, nada, sentarme a tomar un café y contemplar un momento muy simple. Me gusta leer, me gusta bailar. Bueno, me gusta disfrutar de esos pequeños momentos. Soy madre de 2 hijos, Toby y Rocío, y abuela de un nietito hermoso, Álvaro, que lo disfruto a pleno. ¿A qué me dedico? Soy psicóloga y profesora de educación especial. Me especialicé en el área de intelectual, aunque hoy se nos presentan otros desafíos que acompañan, ¿no? Puede o no ser una multidiscapacidad, no siempre es así, pero bueno, por ahí no solo quedamos en la discapacidad intelectual. Trabajo en el área de inclusión. Esto significa que acompañamos la trayectoria educativa en los 3 niveles educativos, jardín, primario y secundario, y trabajamos en equipo con la docente y bueno, vamos pensando en las estrategias y trayectoria, en la mejor trayectoria posible para ese estudiante dentro de una grupalidad X, ¿no? Siempre pensando en su singularidad, pero esa singularidad en esta grupalidad a la que pertenece. Es un trabajo muy lindo, es un desafío muy grande, cada vez se va haciendo más grande, pero es muy interesante. Y también trabajo en consultorio como psicóloga. Disfruto un montón de las dos cosas. A veces, y sobre todo me pasa en las escuelas que, claro, como no me puedo disociar, voy con la formación que voy adquiriendo así a todas partes. Ese es un poquito mi rol profesional. Vero, ¿y cómo influyó tu historia personal y familiar en la decisión de dedicarte a la psicología y a la educación especial? Qué linda pregunta esta, me invita a viajar en el tiempo. Siempre quise ser psicóloga, pero me pasó en el secundario que también había otras materias que me provocaban curiosidad. Y entonces en algún momento dudé, pero me pasó algo particular. Tuve que acompañar a una compañera que en ese momento estaba con un trastorno de alimentación, bulimia y anorexia, muy mal, ¿no? Con internación de día, digamos. Ella podía cursar en un momento y pudo cursar la secundaria con mucho protocolo. Bueno, ahí me toca acompañarla y entonces creí que iba a ser nutricionista y encaro esa carrera. Hice el CBC y el primer año de la carrera de nutrición. Y ahí me voy dando cuenta que no tenía que ver por ahí lo que yo quería hacer. Entonces decido seguir psicología. Vuelta al CBC y arrancar otra vez. Y ahí decido. En el medio de mi carrera fui mamá. Y ahí se abre otra cosa, otro camino, porque mi deseo de ser madre también estuvo siempre, y creo que fue primero el de ser madre que el de ser psicóloga,
pero yo estaba estudiando y entonces yo no quería perderme ningún momento de mis hijos, pero tampoco quería renunciar a mi sueño. Y así lo fui construyendo, ¿no? Con quien me acompañaba en ese momento, el papá de mis hijos, y lo fui construyendo muy lindo, con muchos desafíos, porque bueno, había momentos en los que había que sentarse a estudiar, muchas noches sin dormir, bueno, la casa, la familia, el trabajo también, o sea, mucho, y también la carrera. Nunca dejé, pero sí, en algún momento se hizo más lenta. Ese ritmo que tuvo en algún momento se fue haciendo más lento y después tomaba otro ritmo y así iba, pero nunca dejé. Y me recibí con ellos. Y cuando tengo en mis manos ese semejante papel lleno de firmas y sellos, yo decía, ¿cuánto pasó por acá? ¿No? Mucho había pasado por ahí, mucho. Y llegó. Y lo viví con mucha emoción. Siempre que miro el título recuerdo toda esa historia. Tiempo después, ya trabajando en la escuela, nunca me había pensado en trabajar en educación. Y algún día me llegó la posibilidad y me abrió otro horizonte. Y ahí, un tiempito después, empiezo a estudiar educación especial. Y me pasa que también tuve que atravesar otra historia. Me separo. Así que atravesar todo ese momento emocional y también este deseo personal. Había que sostener todo eso. Y así también lo fui haciendo. Y me gustaba mucho lo que iba pasando en la carrera, pero también la cuestioné un montón, porque había cosas que no coincidían con este campo de la práctica, y la cuestioné, y me enojé, y luego me enamoré, y así lo fui construyendo. Y siempre sentí que me gana el amor, que me enamoro de lo que hago, y que cada desafío me siento a leerlo. Y cuando digo leerlo, no hablo de leer un texto no, de leer lo que va aconteciendo en el momento. Es eso. Y transformar eso que va sucediendo. Y así me voy construyendo. Y creo que este un poco es el camino, que no termina nunca, de ir construyéndose todo el tiempo. Cada paciente o cada estudiante es un desafío y es una partecita de nuestra historia que nos invita a seguir creciendo, a pensarnos y a seguir caminando. Así que me siento muy bendecida porque todavía me gane el amor, aunque muchas veces me pasa que me enojo y que cuestiono. Y que eso no está mal, que eso nos hace transformarnos también a nosotros. Disfruto mucho de lo que hago, mucho. Y espero que eso me dure hasta el fin de mi vida. Bueno, les cuento que a Vero yo la conocí hace 2 años, cuando entré a trabajar en la escuela 504, en lo que se llamaba el servicio de test. Y la verdad que para mí fue un ejemplo, es un ejemplo. Más allá de los conocimientos adquiridos en el profesorado, una cosa es la teoría y después estar en el campo, la práctica. Un ejemplo, aprender todos los días, inspiradora, que Vero diga, che, ¿hacemos esto? Uy, sí, bueno, dale, y trabajarlo juntas. Lamentablemente, bueno, este año el destino nos mandó para lugares distintos, pero tuvimos un hermoso compartir. Pero, ¿qué aspectos de tu identidad sentís que se ponen en juego cuando trabajás con niños y niñas denominadas TES?
Qué pregunta tan sensible. Mientras la leo, me visitan un montón de momentos que transité en mi práctica con estos niños llamados TES. Y creo que el posicionamiento más fuerte que me habita es el de justiciera. Así creo que me puedo definir. Estos niños llamados TES, que nos vienen a mostrar un sufrimiento, un padecimiento, niños que tienen un particular modo de habitar la escuela y que también son estigmatizados dentro de la escuela especial, ni hablar el resto de las instituciones. Y niños que no tenían la posibilidad de participar de un acto, aún con su particular forma de participar de él. Su primer día de clases, un comedor, una hora especial, un cumpleaños, una salida. Y siempre digo que depende de cómo uno se posicione frente a determinadas cosas, hay cosas que empiezan a ser posibles. Y esto así fue. Y no fue fácil el camino. Y vos, Maga, sos testigo de muchas de esas cosas que hemos tenido que transitar. Pero hoy hay niños que forman parte de una hermosa grupalidad, casi de una doble jornada. Por supuesto que ya forman parte del comedor, de una salida educativa, de proyectos hermosos, de cumpleaños, festivales. Hoy son parte de la institución educativa, aún con este modo particular que los habita. Entonces, creo que siempre tenemos que pensar qué posicionamiento tenemos frente a determinadas situaciones. El mío y el más fuerte es este, más allá del ético, el de justiciera. La verdad que te escucho y se me vienen tantos recuerdos. Yo nuevita en la escuela y vos ahí plantada y firme, ¿no? Nuestros chicos participan del acto, nuestros chicos participan de la salida de test. Y siempre tu pregunta, tu teoría, que ya es la mía también, porque soy tu discípula, de ¿y por qué los chicos con test nuestros no pueden participar? Y muchos actores sociales por ahí de la escuela en ese tiempo, en el posicionamiento de que no, porque bueno, no les convenía, digamos, no le era conveniente su forma de habitar el mundo, su forma de habitar el lugar, su forma de habitar el salón de actos, el patio, el aula, el comedor. A lo largo de tu vida, ¿hubo experiencias o personas que marcaron tu manera de ver la infancia y la discapacidad? Bueno, como todas las preguntas, me haces viajar en el tiempo. ¿Sabés qué recordaba cuando salgo del secundario? Empiezo a trabajar en un jardín como auxiliar, en un jardín de infantes, Feliz Mañana se llamaba. Lugar que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Y no por bonito justamente, sino por las cosas que vi ahí adentro. Era un jardín integrado, y entre muchas comillas lo voy a poner, porque trabajaba con niños con y sin discapacidad. Y ahí vi una diferencia muy significativa en el trato entre unos y otros. Un destrato tremendo para los niños con discapacidad. No solo por la cuota altísima que tenían que pagar para poder acceder a una vacante, sino por cómo se los estigmatizaba. El que tenía síndrome de Down iba a ser tratado de una forma y había otras discapacidades que yo las puedo leer hoy
con el conocimiento que tengo. En aquel momento yo tampoco me daba cuenta qué padecimiento tenía ese niño. Sí, claramente me daba cuenta que había algo diferente a otro, pero qué patología lo habitaba no tenía ni idea. Pero eran destratados terriblemente. Y las mentiras a los padres. Recuerdo ver a una maestra, que ni siquiera era maestra, y agarrar la manito de una nena, Marisa, que no me la voy a olvidar más, y le hacían garabatear en unas hojitas como para contarle a la mamá lo lindo que había trabajado Marisa. Y Marisa no podía hacer nada. Era una nena que solo se reía, todo el tiempo se reía, pero tenía mucha dificultad motora, mucha dificultad motora. Así que hoy entiendo, y no sé cómo habrá sido en aquel momento su diagnóstico, pero entiendo que tendría algo neurológico y motor, no hablaba, pero ella todo el tiempo se reía y entonces era divertido para ella hacer eso que se lo hacían hacer. Y así, bueno, se me vienen a la cabeza un montón de imágenes de ese nefasto lugar. Me acuerdo que yo llegaba a mi casa enojada por lo que veía y triste a la vez, porque no podía creer lo que se vivía ahí adentro. Y entonces, como no sabía tampoco a dónde se hablaban estas cosas, a dónde se denunciaban, ¿qué decido? Ir a un abogado que me escuche y que investigue el jardín. Y entonces también empiezo a contar que las que oficiaban de maestras tampoco eran maestras. O sea, yo era una auxiliar, o sea, no contaba ni como maestra, pero las que hacían el rol de maestras ni siquiera lo eran. Entonces era terriblemente trucho el lugar, ¿no? Jardín de infantes privado. Ojo, atención con eso. Terrible. Pero no me alcanzó lo de ir a denunciar al abogado para hacer justicia por estos niños, sino que me dediqué a hablar personalmente con cada papá. Por supuesto que cada padre ha decidido sacar a su niño. Solo una mamá me decía, Vero, no sé dónde llevarlo, no hay lugar que lo reciba. Eso me partía el alma, Pablito, un síndrome de Down muy funcional. Pablito leía a su cortita edad, muy funcional Pablito, y lo he cruzado de grande. Pero bueno, Pablito tenía síndrome de Down y tal vez no era fácil para esa mamá y lo depositó en ese nefasto lugar. Esa fue mi primera experiencia aberrante con infancias atravesadas por una discapacidad. Tremendo. Pero pienso que los niños son todos niños y de hecho ellos se trataban como cualquier niño. No importaba si Pablito tenía síndrome de Down o si Marisa caminaba distinto, ellos eran niños. Ahora, el que significaba esa diferencia era el adulto. Siempre es el adulto el que hace de esa infancia más o menos feliz. Es muy triste muchas veces el lugar de mediador que ocupa el adulto, en las desventajas terribles que se encuentran algunos niños y otros no tanto, ¿no? Bueno, esa fue mi primera experiencia que a mí me marcó muchísimo. Yo todavía ni sabía que alguna vez me iba a encontrar en un trabajo y con niños a cargos, con todas estas dificultades, con todos estos desafíos, con estos padecimientos subjetivos. Y eso me marcó tremendamente fuerte. Y en lo personal,
no me tocó con un niño, pero sí con un adulto mayor, con Edu, el abuelo de mis hijos. Y a Edu, un tipazo Edu, se le fue gastando la memoria. Y claro, al irse gastando su memoria, Edu dejó de ser ese hombre proveedor, tal vez para algunos, ya empezó a ser el viejo gagá, el que se olvida, el caprichoso, el que repite 20 veces las cosas, el que todo el mundo no lo quería escuchar, el que a nadie le tenía paciencia. Terrible el destrato que sufre Edu cuando su memoria se le empieza a gastar. A Edu lo quiero con toda mi alma y me moviliza mucho cuando veo todo su desgaste, ¿no? Esta demencia que se iba aproximando y cada vez más fuerte. Y bueno, era muy divertido ir con Edu, escuchar 100 veces la misma historia, porque esto es lo que les va pasando. Ir a un lugar, pero finalmente era otro. Decir cosas que ya las había dicho y sufrir por eso y verlo como él se iba despersonalizando porque ya no confiaba en él y te lo decía. Berito, sabes que ya no confío en mí porque no te quiero decir tal cosa porque no sé si tal cosa es verdad o si pasó hoy o pasó ayer o no sé cuándo pasó. Tranqui, Edu, le decía yo. Y así, bueno, y recordábamos cosas que por supuesto él las tenía muy guardadas claramente porque hay memorias que no se gastan fácilmente y hay otras que se van más rápido. Entonces es una edad que a mí me parece importante, me gusta trabajar con adultos mayores también, no solo con algún padecimiento, sino que llegan a una edad y también les empiezan a pasar cosas, como a cualquiera que vamos transitando lo que vamos transitando. Pero sí me parece que es una edad para que uno la señale, para que no nos olvidemos que existe, porque hoy trabajamos con niños, jóvenes, adolescentes, pero ellos rápidamente también se convierten en adultos mayores. Así que, bueno, a cuidar las infancias, las adolescencias y también la vejez. Desde tu rol docente y como psicóloga, ¿cómo describís hoy la educación especial en relación a la atención de lo emocional? Bueno, esta es una pregunta que invita a un gran debate. Yo voy a responderte desde el lugar que veo, que lo transito cada día en los dos ámbitos de trabajo que tengo. Yo creo que las emociones hoy las vemos, están a flor de piel todo el tiempo, los niños, los jóvenes, incluso los adultos muestran sus angustias. Ahora, ¿nos hacemos cargo de ellas? Y ahí es donde lo pongo en duda. Yo creo que todos hablamos de las emociones y me refiero a las escuelas que cantan canciones, que se trabajan con dibujos para identificar cómo está nuestro estado anímico. Pero resulta que cuando un niño se enoja o cuando un adolescente muestra su sufrimiento, lo callamos. Cuando un niño llora, hay que callarlo.
Cuando se enoja, hay que reprenderlo. Y entonces, ¿trabajamos las emociones? Me lo cuestiono, y me lo cuestiono mucho. Cuando un adolescente muestra su sufrimiento, rápidamente se lo calla. ¿De qué manera? Comprándole o el celular más caro, o el juego de moda, o lo dejo hacer algo por miedo a, ¿no? Que haga otra cosa. Y entonces, ¿trabajamos las emociones o las tapamos? Me abre mucha pregunta esta pregunta. Y veo en las escuelas que sí, se les abre la puerta a todos. Las escuelas son de puertas abiertas, ¿no? Con esta era de la inclusión, todos tienen derecho a, pero ¿alojamos verdaderamente ese sufrimiento? Y yo te diría que no. Cuando llega el momento de tener un criterio de evaluación, porque no nos olvidemos que lo administrativo está a la orden del día. Entonces hay que cumplir, hay que llenar papeles. Y entonces resulta que nunca llegan los chicos, siempre les falta algo. Pero nos detuvimos en ese punto de partida y también te diría que no. Hay niños que no pueden ingresar a la escuela, ni mucho menos al aula, y ni te digo lo que falta para que se encuentren con un cuaderno, con una carpeta. Pero resulta que cuando pudo hacer ese pasito de entrar a la escuela, o cuando pudo hacer ese próximo paso de permanecer un ratito en el aula, y de nuevo viene este criterio de evaluación, porque todo tiene que ser evaluado, claramente. No, siempre le faltó algo. Pero todo ese proceso que hizo, ¿no lo pudimos ver? ¿Cómo acompañamos ese proceso? Entonces, ¿qué evaluamos? ¿Comparado con qué? Entonces nunca nos detenemos en ese punto de partida. Siempre miramos lo que le falta. Siempre miramos lo que no pudo, a donde no llegó. Y entonces, siempre yo invito a mirar y cuando lo tengo que escribir o cuando lo tengo que sugerir, digo, miremos el punto de partida y acompañemos ese punto de partida y evaluemos eso y valoremos ese punto de partida. Y ahí es un poco donde yo me empiezo a enojar con las jerarquías, ¿no? Con, bueno, los directores y los inspectores y los que están más arriba. Cuando se firman legajos, ¿qué leen? ¿Qué se lee de un niño al momento de tener un criterio para decidir si este niño puede o no permanecer la cantidad de hora instituida en una institución? Porque el derecho a que el niño permanezca 4 horas, 8 horas o lo que fuese, eso no está en discusión. El niño tiene ese derecho. Ahora, ¿puede apropiarse de eso? Y muchos te diría que no. Pero sin embargo hoy hay una gran intolerancia a la espera. Y volvemos otra vez. El adulto está intolerante. Como que esto tiene que solucionarse ya. Ya mañana debería estar en otro paso y pasado a otra cosa. No como que esto es un trámite. Y no es un trámite, es un proceso. Por eso me enojo y cuestiono muchas cosas de la educación especial. Porque volvemos a lo mismo, leemos un montón de textos donde se han renovado formas de decir, ponemos sinónimos que queden más amorosos, ¿no? Que haga de la discapacidad algo más bonito.
pero ¿y lo practicamos? No. Entiendo que hay un montón de cosas a lo largo de la historia que fueron cambiando. Sí, claro, si miramos para atrás, hoy la cosa cambió. Pero también tenemos que poder reconocer que se está desmadrando. Que no nos animamos a mirar estas diferencias y a trabajarlas para poder alojarlas. Entonces eso lo pongo mucho en cuestión. Yo tengo niños a los que están etiquetados con fobia escolar, con problemas en el aprendizaje. Bueno, son nombres y diagnósticos que están como de moda también. No sabemos si la fobia es escolar. El niño manifiesta que tiene una fobia, sí, y tal vez la manifiesta fuertemente en la escuela. Pero no sabemos si a ese niño le costó separarse de su mamá, papá o quien cumpla ese rol. No sabemos a qué le tiene fobia. Sabemos que cuando llega a un lugar no puede. Bueno, ¿cómo lo ayudamos? Exigiendo. Y cuando hacemos alguna otra propuesta resulta que no. Porque la inspectora dijo, porque alguien dice, porque en algún lugar está escrito que. Y entonces la sensación que nos recorre a los docentes e incluso a los psicólogos es que trabajamos para la demanda de otro, para lo que el otro quiere. Cuando nos exigen armar dispositivos pensado en este niño, en esta singularidad, no, esto así no puede ser, porque el niño tiene, ¿no? Como este deber ser. No, pero este niño no puede todavía llegar a eso, para eso le falta un montón. Es como tener un bebé y ya mandarlo a caminar, ¿no? Señora, le falta un tiempo de maduración. Bueno, en la escuela sucede lo mismo. No hay un tiempo de espera. Ahí es donde me pregunto, ¿para quién trabajamos? ¿Trabajamos para la inspectora, para, no sé, para la Dirección General de Escuelas? ¿Para quién trabajamos? Me gustaría que alguna vez de verdad podamos trabajar para la necesidad del niño, del joven, del adolescente, de ese que vamos a tener enfrente y leer un poquito ese padecimiento subjetivo. ¿Por qué no llega a lo pedagógico? Cuando uno lo piensa, no parece tan difícil, sin embargo, en la práctica eso parece imposible. Y lo vivo con un montón de nenes que los veo de lunes a viernes. Entonces, creo que nos estamos olvidando de trabajar verdaderamente las emociones. Creo que hacemos la vista gorda a las emociones. Y entiendo que a veces no todo puede ser abordado desde la escuela, porque es real que a la escuela se le exige un montón. Hablamos con un montón de docentes y nos pasa incluso en nuestra propia escuela especial. Sentimos esa gran frustración, la exigencia del todos los días, de todas las horas, de una planificación que no se ajusta a ese niño. Pero la directora lo quiere ver, la directora quiere leer, que como sea pongamos matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, y a veces uno, para que el otro se quede contento, tiene que inventar. Pero entonces, ¿en qué lugar queda este niño? Y eso nos pasa todo el tiempo. Entonces, no voy a demonizar ni embellecer a nadie, porque por supuesto que hay posicionamientos como personas en el mundo. Pero sí creo que hoy las escuelas están explotadas. Me llama la atención. Hay más padres que maestros acompañando a sus hijos. Padres en el patio de la escuela, porque ese niño no logra entrar al aula. Y por supuesto que el docente no puede hacerse cargo de eso, porque claramente tiene un montón de niños más dentro del aula que también hay que atender. Entonces,
¿qué es lo que estamos incluyendo ahí? ¿En qué momento nos detenemos a mirar que ese niño todavía no está pudiendo acercarse a esta exigencia que le estamos poniendo? Creo entonces que no nos estamos deteniendo a darle lugar a las emociones. Y repito, ¿las vemos? Sí, se ve. El niño se encarga todo el tiempo de mostrarnos que algo le pasa. Pero tapamos y nos ponemos intolerantes. Entonces, creo que hay que hacerse mucha pregunta. Con esto que está pasando en las escuelas secundarias, sobre todo, que bueno, se arma un montón de debate y se arman protocolos que tampoco se ajustan a la realidad de las escuelas. Y me llama poderosamente la atención que nadie haya puesto el freno y decir, a ver, paremos acá y charlemos de esto, pero charlemos todos juntos, no así como por separados. Así como se arman paros masivos para reclamar cosas en contra de, a favor de, en beneficio del otro, ¿por qué no? Y no digo de hacer un paro, pero digo de hacer una reflexión masiva. ¿Qué va pasando? O sea, me asusta esto, el silencio, como que se van armando pequeños secretitos de lo que va sucediendo y queda ahí, ¿no? Como cada uno va tomando el criterio que puede, porque mi escuela es más linda, porque mi escuela es más heavy, porque, ¿no? Volvemos de nuevo como a segmentar lugares, pero la adolescencia está compleja y no nos podemos poner a hablar de eso. Entonces digo, el silencio me hace mucho ruido. Eso es lo que voy viendo y esto es un pequeño recorte y es mi opinión. Entiendo que hay opiniones sumamente variadas y que son válidas también, pero bueno, esto es lo que me va pasando a mí, con lo que voy recorriendo y voy viendo día a día. Yo creo que no nos animamos a hablar. Hace ya unos años tenemos la ley de la educación sexual integral y me pregunto también, ¿se trabaja la educación sexual integral? No sigamos mintiéndonos, no se trabaja. Se hacen talleres para la semana de la educación sexual integral para que queden las escuelas decoradas de afiches. Pero no se habla, no se trabaja, solo se nombra, se tilda como dado, pero no se trabaja. Y tenemos una ley que nos habilita a hablar, a pensar entre todos. Y el entre todos no está pudiendo ser. Bueno, eso me preocupa. Con todo esto que contás, se me proyecta dentro de mi cabeza la película The War, la famosa escena dentro de la escuela, oscura, rígida y opresiva, que los niños aparecen caminando en fila, todos iguales, sin individualidad, con máscaras en el rostro, ¿no? Que simbolizan como la pérdida de identidad, avanzando en una línea de producción industrial como si fueran objetos, que a medida que avanza, los chicos entran en una especie de máquina picadora, donde caen y desaparecen. La metáfora es fuertísima. Y es eso, ¿no? No solo se enseñan contenidos, sino que estamos modelando sujetos que con sus conductas encajen dentro de la sociedad, dentro de lo esperable. ¿Cuántas veces en la escuela nos ha pasado, nosotras trabajando en aquel momento con niños denominados TES, pues bueno, ahora no hay especificidades, está funcionando todo de manera un poco extraña. Les han dicho, no puede circular en el comedor.
Y lo que vos me enseñaste es, pero si necesita circular en el comedor, ¿por qué no puede? Esas son normativas de la escuela internas. ¿Por qué el niño no puede si es lo que él necesita? También con respecto a la palabra no puede y a esta reflexión que estamos haciendo, ¿no? Yo me pregunto, ¿el que no puede es el niño o el que no puede es el sistema educativo con ese niño? El que no puede es la escuela con ese niño o el que no puede es la maestra con ese niño. La maestra con distintas circunstancias, si estamos hablando en escuela de nivel, sabemos que la docente tiene a ese niño, después tiene otros 30, y como vos decías, ¿no? Vamos a cuestionar la inclusión. ¿Es realmente inclusiva la escuela o hacemos como que es inclusiva la escuela aceptando a cualquier niño porque tienen que formar parte de la escuela, pero después realmente hay inclusión, se le brinda a ese niño lo que necesita o es como, bueno, dale, lo metemos acá dentro de la escuela porque somos inclusivas y ya está? Y, y ahí es donde peligra, ¿no? La inclusión, la idea de inclusión. Yo hoy, cuando escucho la palabra inclusión, permitíme dudar, cuestionarla y cuestionar a aquellas personas que están diciendo la palabra inclusión. Una persona que está diciendo somos inclusivos, inclusivas. No. Vamos a estudiarlo, a reflexionarlo, a cuestionarlo y después vemos si realmente es inclusión. Totalmente de acuerdo, Maguita. Celebremos la posibilidad de pararnos, poner un freno y pensarnos, ¿no? Creo que, tal como decís vos, el sistema educativo no está pudiendo, algo para mí se va desmadrando, y las escuelas no pueden atender semejante diversidad, porque también, ¿no? Esta es la palabra que está de moda, somos todos diversos, hay que atender a la diversidad, pero sin embargo, cuando uno lee las planificaciones no están armadas para esa diversidad. No hay incluso recursos. Y parece que uno cae en la queja cuando dice no tenemos recursos, pero digo que tampoco hay recurso humano que acompañe determinadas trayectorias. Entonces, creo que se cae en esto que vos decís. Abrimos la puerta, porque es lo que se debe hacer, a cualquiera, y puertas para adentro, ¿qué? Hay mucho que cuestionar y reflexionar en este aspecto, ¿no? De la inclusión, de la escuela. Podríamos estar horas, incluso podríamos estar días. Pero bueno, yo celebro que lo estemos haciendo, porque podríamos no estar haciéndolo. Yo tengo un caso, voy a una escuela que es de un nivel socioeconómico muy alto, con un niño que puedo decirte, por lo que observo, es un niño que está un poquito más atravesado por lo emocional que por lo pedagógico. Porque cuando nos ponemos a trabajar específicamente lo pedagógico, es un niño que no tiene problemas de aprendizaje. Va adquiriendo el conocimiento que la maestra le propone. ¿Tiene otros tiempos? Sí, claro, pero no es él solo el que tiene otros tiempos. Yo miro para los costados, miro para atrás y hay un sinfín de niños con un proceso diferente. Y por ejemplo lo veo cuando les proponen que hay que hacer cálculos mentales. Todos llegan al resultado. Ahora, ¿de qué manera cada uno como encontró su proceso de armar ese resultado? Algunos sumaron y sumaron un montón, otros utilizaron la multiplicación y le agregaron la suma porque todavía no se dieron cuenta que había un pasito más chiquito para hacer. Todos llegaron. Otros fueron sumando de a poquito hasta que llegaron, pero todos llegaron a que el resultado era 4.700. Con cuentas más largas, con cuentas más cortitas, llegaron. Este niño también. Sin embargo,
por ser portador de un diagnóstico, la escuela considera que es un niño con problemas en el aprendizaje. Claro que no está a la altura de lo que la escuela espera que tenga un niño. Y es una escuela de doble jornada, que a la tarde, como es una escuela bilingüe, tienen todas las mismas áreas, pero habladas en inglés. Por supuesto que este niño entra ahí, no entiende nada, porque se perdió todos estos primeros años de inglés. Los padres siguen pagando la cuota y para el padre, ¿no? En su nivel social y en su imaginario, su hijo forma parte de lo que a ellos, ¿no? Les es grato tal vez, pero sufre y lo padece un montón porque lo puede decir, además, lo dice. No es que el niño lo manifiesta y que en ocasiones sí, que le duele la panza, le duele la cabeza, se quiere ir porque sabe lo que le espera. No es casualidad que a él a las 11:15 de la mañana ya le empieza a doler la panza, ya se quiere ir. Porque ya sabe lo que le espera que donde tiene que ir a un comedor solo, porque ahora ya la madre decide no hacerle su lanchera. Entonces, digo, también eso es violento para un niño. Esos procesos, digo, cuando algo era funcional para uno, para un padre, para ese otro, y ahora ya no le es funcional y los largan así. Eso es violento también. Y entonces ahora queremos que se acomode, como sea, a los golpes, que sufra, ¿no? Dichos así textuales. Y entonces, digo, también pienso mucho en esas familias. Y va directo al patio y gira, gira, gira. Y ella está contenta porque da miles de vueltas. Recorre un patio, recorre el otro. A veces está más receptiva y entonces sube al aula. Puede estar no más que 2 minutos y hace todo mecánico. No registra esa actividad pedagógica en sí misma. Hace cosas mecánicas porque entiende que la plasticola es para pegar, pero no sabe lo que está pegando. Nosotros desde este lugar podríamos decir, no hay un sentido pedagógico. Tal vez para ella eso tenga otro sentido, que todavía no lo estamos pudiendo leer. Pero ese sentido pedagógico, el que nosotros intentamos ponerle, no. Sin embargo, la madre insiste que tiene que ir a esa escuela y las 4 horas. ¿Por qué? ¿Por qué si todavía no está en ese proceso? Entonces, la escuela le abre la puerta, obviamente, y la maestra le configura una actividad. Pero todavía no le alcanza eso, hay que ir para atrás, mucho más para atrás. Pero Cata ya tiene casi 9 y está en segundo. Entonces tiene que ir ahí por decisión de los padres. Entonces también eso es violencia para un niño. Entonces me parece que, y digo por insistencia de los padres, porque los padres te hablan con mucho conocimiento sobre los derechos del niño. ¿Ese es el derecho que tiene su niño a padecer? Y ahí yo también me abro unos signos de interrogación, pero que son enormes. Por eso digo, es muy amplio esto. Con esto que compartís se me viene otra vez a la cabeza el no puede, esa famosa y muy utilizada frase por muchas personas, ¿no? Docentes, mamás, papás, para mí fue frase nefasta y peligrosa, ¿no? Porque una vez que vos le pones a alguien el cartelito de no puede, el rótulo, muchas veces en mi corta experiencia en el sistema educativo he escuchado de docentes no puede.
Y yo decir dentro de mi cabeza, ¿no? Él no puede, o sos vos la que no puede con ese niño y no puede hacer una autorreflexión de decir, no, para, la que no puedo soy yo. En el caso de Cata, ¿quién no puede? ¿No puede Cata o no puede esa mamá y ese papá que, bueno, ¿no? También tienen, esas mamás, ese papá traen todo un bagaje, ¿no? Pero ¿quién es quien no puede? A veces lo más fácil es ponerlo en el niño o en la niña, no puede. Y por ahí tenemos que ahí detenernos y poner pausa, hacer una reflexión de quién no puede. Yo soy partidaria en la práctica de que la palabra que el niño o la niña no puede, no. Si las cosas no se están dando es porque yo no puedo y yo tengo que reflexionar acerca de mis prácticas. Pero bueno, otra vez, una charla que nos llevaría horas, días y que nunca terminaría. Bueno, y eso es lo bueno, ¿no? Porque si termina, ya está. Terminó y listo. Y no nos deconstruimos la práctica, no nos deconstruimos como personas. Nada, celebro que tengan que pasar horas y seguir hablando de este tema. Pero bueno, quería preguntarte, ¿qué desafíos encontrás en estudiantes con discapacidad intelectual y trastornos emocionales severos dentro del sistema educativo? Enumerame 5 desafíos. Uno de los mayores desafíos que yo encuentro a la hora de trabajar con niños, ya sea con discapacidad intelectual o trastornos emocionales severos, es la comunicación. Hay muchos actores sociales interviniendo y o mirando a estos niños, ¿no? Terapeutas en algunos casos, otros no lo tienen, pero siempre está la familia, la escuela y también interviene obviamente la modalidad de educación especial. Ya eso es un montón entre escuelas. Y a veces entre escuelas y familias parece que la cosa va como individual. Y a mí me llama poderosamente la atención que la escuela, muchas veces, la escuela donde ese niño es matriculado, no sepa de algunos datos importantes, ¿no? ¿Qué va pasando en la familia? Bueno, ¿qué hace este niño? ¿Cómo se manejan determinadas cosas? No, el niño entra y ahí vamos viendo qué pasa. Y cuando el trabajo es entre escuelas, también me parece que la comunicación se corta. Hoy hablábamos de lo administrativo, ¿no? A las escuelas de nivel se le piden determinadas planificaciones que se llaman DEI. A nosotros de la modalidad nos piden PPI. Y ese trabajo en articulación nunca se da. En el medio, ¿quién queda? El estudiante. Se arman cosas por separadas como si estuviésemos mirando niños distintos. No importa cuál sea su desafío en lo pedagógico, pero parece que miramos niños diferentes. Y poderosamente me llama la atención cuando hay niños que ya llevan una trayectoria en la escuela. Me resulta raro que los equipos no comuniquen a ese docente nuevo qué fue pasando con este niño en la trayectoria, qué docente lo tuvo. Y no hablamos de las estrategias que cada uno empleó, porque bueno, entiendo que todos podemos emplear cosas diferentes, no siempre el niño es el mismo este año que el año pasado. Eso es real, pero sí hay cosas a tener en cuenta. Detalles, no, tampoco. ¿Es conveniente este aula? ¿Es conveniente que esta hora especial esté dada? Bueno, no existe
Entonces, todos los actores sociales que intervenimos, noto que se corta la comunicación. Y podría seguir, contándote maestras que comparten áreas. Parece que hablan de niños diferentes. Entonces creo que ese es el mayor desafío. Después, nosotras cuando intervenimos en las escuelas de nivel, digo nosotras porque trabajo ahora en el área de inclusión y entonces tenemos que dejar las sugerencias, la PPI, y entonces ver de qué modo ese contenido puede ser posible para el estudiante con el que estamos trabajando. Muchas veces las sugerencias es dependiendo, ¿no? Si es una discapacidad intelectual moderada, leve, entonces siempre los ajustes que van haciéndose en las actividades van a ir variando. Y con los niños que tienen trastornos emocionales severos, también, para cada uno de ellos, para cada niño en sí, más allá de más allá de sus propios desafíos, siempre hay un contenido que se tiene que ajustar a sus posibilidades. Bueno, eso es muy difícil, porque vos dejás sugerencias, es una planificación que se ajuste a esa singularidad dentro de esta grupalidad. Entonces, es importante para nosotros ver en qué grupo está inserto este estudiante para luego hacer de ese contenido algo que él se pueda apropiar, que tenga que ver con su estilo de aprendizaje, sus formas de aprender en este contexto grupal. Entonces la respuesta que vos vas encontrando también pueden ser variadas. No, yo no lo quiero hacer sentir distinto. No, no me parece que tengamos que modificar. Bueno, respuestas como yo no estudié para esto. No, sí, cómo no, vos estudiaste para enseñar. No, nadie obliga a los otros a que sepan de un diagnóstico, que tengan que entender un CUD. Nadie pide nada de eso. Solo saber que este niño tiene un estilo de aprendizaje distinto y que tiene un modo de incorporar el conocimiento distinto. Sensorial, visual, auditivo. Bueno, cada uno tiene un estilo diferente. En base a ese estilo de aprendizaje es lo que tenemos que hacer. Bueno, ese es un desafío, pero enorme también. A veces no es tanto en el contenido. Bueno, el contenido, para ser un poquito más clara, siempre se supone que se tiene que trabajar el contenido que están trabajando todos. Por ejemplo, si trabajamos con un cuento, bueno, todos trabajamos con un cuento. Ahora cada uno va a trabajar ese cuento de una manera diferente. No es tan difícil eso, pero bueno, sí es difícil. Y ese es un desafío muy grande. Porque nosotros nos lleva mucho tiempo, como a cualquier docente, hacer esos DEI, a nosotras la PPI, para que luego en el aula no pase nada o pase poco. Hay docentes que por supuesto son muy creativos y van utilizando estrategias variadas, van intentando conocer al estudiante y van armando algo que sea posible. Esos son contados. Otro desafío interesante y me parece bastante difícil
es respetar los tiempos. Cuando nosotros ubicamos que hay niños que les genera mucha ansiedad saber que van a tener, no sé, que copiar un pizarrón entero, lejos de calmarlos y acceder o que ofrecerles una actividad que sea más corta, más clara, no. Esa es otra cosa muy difícil, que es segmentar una tarea. Otro desafío, las crisis. Y volvemos a lo mismo, cómo atendemos las emociones, ¿no? Las frustraciones, no me sale, rompo la hoja. Y esa frustración tiene que ver con un montón de cosas, porque ese estudiante ya sabe que lo que hizo no alcanza. No le alcanza al padre, no le alcanza al docente, porque ¿qué se mira? Lo que falta. Y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo atendemos esas emociones que a los chicos les van sucediendo? No es muy difícil. Otro desafío, la letra. Hoy la mayoría de los chicos, y aún no teniendo alguna patología, la letra cursiva cuesta un montón. Bueno, es un gran desafío que un docente pueda escribir en letra imprenta mayúscula. O sea, son sugerencias, voy a llenarte de sugerencias, pero son cosas muy simples que harían muy fácil la tarea, pero que sin embargo cuesta ponerse en los zapatitos del otro. Son cositas simples que no te llevan mucha tarea. Estoy hablando de desafíos que tienen un nivel de simplicidad, pero que a la vez es tan complejo poder llevarlo adelante. Eso pasa tanto en los niveles e incluso en la escuela de educación especial. El desafío es los tiempos de espera, la tolerancia con el otro. Hoy creo que estamos todos muy abrumados por todo lo administrativo, y entonces nos olvidamos de atender estas pequeñas cositas. Y vuelvo a repetir, no la exigencia a un docente de tener que saber de qué se trata específicamente. Son ciertas características y con eso alcanza. Entonces, cuando la respuesta es yo no estudié para esto, a veces hay que usar el sentido común, ¿no? ¿Qué haríamos en determinadas situaciones de la vida si nos encontrásemos con esto? Bueno, esto hoy pasa en la escuela, ya no son casos aislados, esto ya convive con nosotros, ¿no? La discapacidad convive con nosotros. Entonces, a veces hay una resistencia muy grande a querer quedar separado en esta baldosita. No se amplía el conocimiento. Y hoy es muy fácil, porque hay mucha información que nos da la tecnología y que podríamos ser muy creativos. Pero bueno, a veces hay un poquito de resistencia. Y ese es un desafío. Y volvemos a lo mismo siempre, es el adulto. Porque bueno, el niño va con lo que va. No tiene la culpa de eso. Y alguien lo recibió y bueno, y ahora hay que hacer algo con eso. Bueno, esos son un poquito los grandes desafíos. El más grande es la comunicación. Pero la verdad que un placer, te agradezco nuevamente
este intercambio que la verdad me enriquece muchísimo. Y la última pregunta, ¿qué tipo de prácticas o estrategias consideras fundamentales para acompañar a los niños y niñas en sus trayectorias escolares? Y por último, para cerrar, ¿hay algo más que nos quieras compartir? Bueno, creo que hay estrategias como estudiantes en nuestro sistema educativo. Y se me vienen fotitos de muchos estudiantes que tuve en alguna época y que tengo en la actualidad. Y sí considero que para acompañar estas trayectorias no solo alcanza con una configuración pedagógica, porque muchas veces esas configuraciones lo dejan por fuera de una clase. Entonces, me parece que lo que se trata es de construir condiciones reales de acceso, de participación y de aprendizaje, teniendo en cuenta la singularidad dentro de esa grupalidad. Considero como estrategia fundamental, y creo que a partir de ahí se van derivando otras, es la mirada centrada en el estudiante, pero en el estudiante, no en el diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de mirada centrada en el estudiante, hablo de que me pongo a mirar y a conocer cómo aprende, qué le gusta, cómo lo hace, cómo se comunica, cuáles son los contextos donde él se siente más cómodo, cuáles son aquellos en los que tal vez siente más hostilidad. ¿Con cuántos compañeros puede trabajar? Me parece fundamental conocer ese estilo de aprendizaje. También me parece fundamental acompañar sin invadir. Hay niños que por miedo o porque tienen la posibilidad de tener todos los apoyos juntos, los terminan como inhibiendo en sus propios en su propia resolución, en sus modos de resolver una situación de conflicto, ¿no? Buscando siempre alguna aprobación, pierden la voz, digo yo, no tienen voz propia, siempre deciden o hacen lo que el otro le dice. Entonces es muy interesante poder acompañar sin invadir, o sea, ofrecer los apoyos cuando los necesita y retirarlos cuando ya no es necesario. Entonces, logrando así una mayor autonomía e independencia. Me parece que eso es lo más sano que le puede pasar a cualquier persona. Y en esto poder ser flexibles. Y ahí digo, cuando pensamos en ser flexibles o cuando decimos esto, pero serlo de verdad, de que hoy puede ser esta estrategia lo mejor para él y este plan el mejor diseñado para él, pero que esto mañana no puede ser lo mejor. Entonces en eso ser flexibles. Lo que pensamos en este primer trimestre, tal vez para el segundo haya que ajustarlo y repensarlo. Entonces permitámonos toda esta flexibilidad. Otra cosa que también me parece sumamente importante es el intercambio con la familia y con otros actores externos, llámese profesionales, profesores que tal vez formen parte de algún deporte. Hay chicos que hacen deportes terapéuticos, otros recreativos terapéuticos, ¿no? Casi todo tiene una función terapéutica, pero tal vez el modo que se les presente es más
recreativo, no así tipo consultorio. Entonces, bueno, con quienes estén haciendo alguna actividad, me parece sumamente importante el intercambio para ver qué sucede realmente en esos otros contextos, para poder acompañar y enriquecer mucho más su trayectoria educativa. Creo que es eso, y no me parece poco, porque ya la mirada centrada en el estudiante es bastante difícil. Merito, te agradezco un montón por la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer compartir. La verdad que siempre que hablamos, que nos juntamos, aprendo muchísimo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
Merito, te agradezco un montón por la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer compartir. La verdad que siempre que hablamos, que nos juntamos, aprendo muchísimo. Así que muchísimas, muchísimas gracias.